5:16. Acerca, hermano, de que si usted, hermano, ve que otro comete pecado y se queda callado, hermano, mire lo que dice la palabra: si alguno viene cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ruegue. Amén. Si alguno viene cometer pecado a su hermano, alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, hermano, por todo lo que Dios está haciendo. No se sorprenda. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Dios es el que dirige el asunto. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué aquí habla, hermano? Como venimos en la secuencia, nuestro adversario ataca a la iglesia. Y llegamos al punto, hermano, donde se está tratando el tema de la iglesia de Tiatira, que fue una iglesia que se fue de cabeza, hermano, se hundió de cabeza en el pecado, en la inmundicia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero uno de los culpables era el pastor de esa iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. No hablando acerca de los primeros pastores que habla la Biblia, acerca de los que ministraban en esta iglesia como Timoteo, sino de los posteriores que se prostituyeron y dieron lugar al pecado, permitieron que en la iglesia se cometiera un sinnúmero de pecados, y él, al igual que la iglesia de Corintios, como que se complacía viendo a los hermanos cometer pecados. Y aquí dice la palabra que si alguno viene a cometer a su hermano pecado, no de muerte. El pecado no de muerte es aquel pecado que se confiesa, pero pecado que se comete adrede y no se confiesa ni se aparta de él, es un pecado que el apóstol aquí, hablando a la iglesia, nos dice que no se debe de rogar por el tal, porque ese, alabado sea el nombre del Señor, que cometió pecado y que no se arrepintió ni se apartó de él, hermano, no hay más nada que hacer, sino que una horrenda y expectación de juicio le espera, alabado sea el nombre del Señor. Pero a los hermanos, en este caso a los que alcanzan a escuchar este tema, alabado sea el nombre del Señor, el Señor nos insta a que cuando alguien quiere cometer pecado a alguien, inmediatamente, hermano, debiese de denunciarlo, porque eso es lo que dice, hermano, allá en el libro de Levíticos acerca de lo que es la lepra. Alabado sea el nombre del Señor. Y haciendo un recuento acerca de la lepra, hermano, cuando la lepra, si alguien la veía, hermano, que se estaba brotando porque empezaba con una mancha, y el que viese, hermano, esa mancha en alguno del pueblo, hermano, y no lo divulgare, hermano, ese era un irresponsable y haría que toda la congregación, todo el campamento se contaminara. Por lo tanto, había que, hermano, llevarlo al sacerdote, al altar, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí el apóstol, hermano Juan, hablándonos a nosotros, la iglesia del siglo XXI, nos dice especialmente a los pastores, aquellos que tienen cargos, y de ahí para allá a los miembros de banca, que si usted, hermano, mi persona, viese a alguien cometer pecado, inmediatamente, hermano, hay que llamarlo a cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. Santiago, capítulo 5, verso 15, parte B, dice la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Santiago 5:15, parte B, dice: alabado sea el nombre del Señor.
Santiago, capítulo 5, verso 15. Alabado sea el nombre del Señor. Y si estuviera en pecado, le serán perdonados. Amén. Esto habla, hermano, de que si nosotros nos damos cuenta que alguien ha fallado, sea contra nosotros o contra alguien de la iglesia, hermano, lo que hay que hacer es reconvenir con la persona, como lo hiciera de Cristo en alguna ocasión que más adelante lo vamos a ver. Reprendió a determinados fariseos y saduceos que ellos, hermano, venían con una máscara de hipocresía. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, aquí dice que si estuviera en pecados, le serán perdonados. Amén. Esto habla, hermano, de que nosotros tenemos que estar a la expectativa, hermano, y orar por la iglesia, porque si alguno ha cometido pecado dentro de la iglesia, está encubierto, está solapado, hermano, inmediatamente, hermano, hay que tomar cartas en el asunto. Alabado sea el nombre del Señor. De ahí que los verdaderos cristianos debemos recordar el momento cuando el pueblo hebreo, haciendo un recuento, hermano, para entrar, hermano, en el tema, alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor, cuando el pueblo estuvo a punto de ser destruido por Dios. Y ya lo vimos, hermano, allá en Malaquías, capítulo 3, verso 16 al 17, que no es por demás volverlo, hermano, a tomar. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Dice la palabra, Malaquías 3, 16 al 17. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Alabado sea el nombre del Señor. Sabemos, hermano, por experiencia propia, que Dios a nosotros, hermano, los gentiles que estamos en este caminar de la gracia, Dios nos sacó de este muladar llamado mundo, hermano, de inmundicia, hermano, y nos perdonó y nos ha hecho, hermano, su precioso tesoro para la gloria y la honra de su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. De aquí concluimos que Cristo define a los verdaderos cristianos, según Apocalipsis 2, 24 al 25. Mire, hermano, cómo define Cristo a los verdaderos cristianos. Porque luego vamos a entrar al periodo, hermano, más difícil de la era cristiana, hermano, el cual ser cristiano en este momento es un gran honor. Porque la iglesia en la actualidad está corrompida. La iglesia en la actualidad, hermano, ha permitido el pecado, la inmundicia. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 2, verso 24 al 25. El Señor define a los verdaderos cristianos de esta manera. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina, que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. El Señor aquí define a los verdaderos cristianos. Amén. Y los verdaderos cristianos los define en el versículo 25, primero la primera parte, hermano, yo conozco. Del versículo 24. Amén. A cualesquiera que no tienen esta doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de la depravación, la doctrina, hermano, de la degeneración, la cual había traído Jezabel. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Y entonces el Señor define a los verdaderos cristianos. Les dice, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. ¿Por qué dice no enviaré a vosotros otra carga? Porque ya estaba establecido, hermano, los estatutos, los decretos y las ordenanzas, hermano, para la iglesia, para los creyentes, para los hijos de Dios. Por lo tanto, el Señor dice,
Señor, sino la que tenemos. Esos principios de la palabra, esos principios de santidad, esos principios de integridad. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque según, hermano, la palabra del Señor dice que si los fundamentos primeros, esos fundamentos, eso que da firmeza a este edificio, eso que da firmeza a nuestras vidas espirituales, son destruidos, hermano, ¿qué sería del verdadero justo? ¿En dónde aparecería el verdadero justo? No habrían justos, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque los fundamentos principales de la palabra han sido destruidos. Por lo tanto, nosotros no podemos permitir por ningún momento que esos principios fundamentales de la palabra de Dios sean destruidos, desaparezcan de nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pero la que tenéis, retenerla. Esos principios fundamentales, esos principios maravillosos de la palabra, retengámoslos hasta que Cristo venga por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Pues muchos hoy día creen como Jezabel y sus seguidores que pueden estar relacionados con las mismas profundidades de Satanás y de los demonios y permanecer espiritualmente ilesos. Amén. Mira cómo va el progreso decadente, alabado sea el nombre del Señor. Mira cómo va ese progreso tan decadente, hermano, en la iglesia, alabado sea el nombre del Señor. Hoy día, hermano, muchos creen, hermano, que pueden, hermano, profesar la fe cristiana viviendo de cualquier manera y que de esa manera, hermanos, pueden agradar a Dios y por lo tanto saldrán ilesos. No habrá juicio para ellos, pero están gravemente equivocados. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos creen, hermano, que pueden estar relacionados con las mismas profundidades de Satanás y de los demonios y permanecer espiritualmente ilesos, que nada va a pasar. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Es un error. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Recuerde que la palabra dice que todo lo que usted siembre, eso recoge. Si usted siembra un fruto, hermano, X o Y, no espere, hermano, el Z o el A. Espere el fruto X o Y. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Los verdaderos cristianos no debían y no debemos, debemos y debían, hermanos, seguir lo bueno. Amén. Los verdaderos cristianos debían y debemos seguir lo bueno. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso, hermano, el consejo del apóstol Pablo, capítulo 12, verso 9 de Romanos es: hermano, abramos los ojos. Si usted cree que algo le está afectando su vida espiritual, está afeando su relación con Dios, rompa por favor con todo ello. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y allegándoos a lo bueno. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que, hermano, seguir lo bueno. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué es lo bueno, hermano? Lo permanente, lo estable, lo eterno. Hermano, lo bueno es amar la santidad, amar la pureza. Alabado sea el nombre del Señor. Amados, según Apocalipsis 2, 24 y 25, Cristo requirió y requiere de sus hijos que nos aferremos a la vida santa. Amén. Pues, hermano, reteniendo esos principios de la palabra, son hermanos los que nos mantienen en santidad. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Es triste y trágico que la iglesia de hoy día,
que dice ser cristiana haya abandonado la norma de la santidad. Amén. Si Dios permite, hermano, venir a este muchacho, hermano, en estos días a este lugar, hermano, va a ver la experiencia tan tremenda que él tuvo, hermano. Por eso los cristianos tienen que tener mucho cuidado y marcar la diferencia. Este muchacho, hermano, al ver la forma como yo actúo, hermano, en el trabajo, se vio inquietado, hermano, en pedirme un consejo. ¿Por qué no fue el pastor de su congregación? Porque el pastor de su congregación es otro mediocre, es otro pervertido, es un hombre que no es reverente al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y este hombre, hermano, ahí en la empresa hay un campeonato, hermano, de fútbol. Y él se inscribió. Él es un líder, alabado sea el nombre del Señor. Qué tristeza, hermano, la mediocridad, hermano, la poca enseñanza, la poca doctrina que hay en determinados grupos religiosos. Por eso la iglesia de la Odisea, hermano, tendrá que hacerle frente al juicio de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Y este muchacho le dijo, hermano, ¿qué hago? Porque me siento triste. ¿Cómo le parece que tuvimos un partido de fútbol tal día? Alabado sea el nombre del Señor. Y alguien me puso un taco y me dio muy duro, me fue muy mal. Y yo, hermano, inmediatamente riposté, me volví, le metí el pie, hermano, en la rodilla, lo lesioné. Alabado sea el nombre del Señor. Él se levantó, hermano, cojeando y me dijo, ¿y estos son los cristianos? Qué triste, hermano, alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué hago, hermano? Yo le dije a ese hombre, alabado sea el nombre del Señor, usted está burlándose de mí porque soy cristiano, porque él no tiene conocimiento de la palabra. Quiso defenderse, alabado sea el nombre del Señor, trayendo argumentos supuestamente bíblicos para acomodarse a su problema, para salirse avante, alabado sea el nombre del Señor. Hermano, y le dije, usted es culpable, y empecé a encaminarlo, alabado sea el nombre del Señor. Y me dijo, yo ignoraba eso. Yo pensé que yugo desigual solamente era casarse con una mujer que no era cristiana, alabado sea el nombre del Señor. Hay mala enseñanza. De ahí que es triste y trágico que la iglesia de hoy día, que dice ser cristiana, haya abandonado la norma de la santidad. Pero en lo que a nosotros o a mí personalmente respecta, impondremos e impondré disciplina según Cristo lo estableció. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor en Mateo 18 del 15 al 18. Amén. Aquí habla disciplina. Amén. Y la advertencia para este pequeño grupo, hermano, es: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Mientras esté en este lugar, hermano, y esté en el compañerismo espiritual a mi lado, hermano, combatiendo el pecado, el error y las tinieblas, hermano, impondremos disciplina. No sé después de mi partida, como dijese el apóstol Pablo a la misma iglesia de Éfeso, que había perdido el primer amor, alabado sea el nombre del Señor, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, alabado sea el nombre del Señor. Y ya lo vimos que los lobos rapaces vienen con vestiduras de oveja. Ellos no muestran de una las garras y las uñas, sino, hermano, que vienen disfrazados. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí en Mateo capítulo 18, verso 15 al 18, habla acerca de una disciplina, la cual hay que llevarla a cabo. Alabado sea el nombre del Señor. Pues las iglesias que tienen la actitud de no aplicar disciplina en los miembros, terminan comprometiéndose con el mundo. Amén. Lo cual abre las puertas al pecado y a Satanás. Amén. Eso es lo que dice, hermano, Primera de Pedro 2:12. Congregaciones donde no aplican disciplina, hermano, terminan los miembros comprometiendo su testimonio. Alabado sea el nombre del Señor.
Amén. Aquí el apóstol Pedro, hermano, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? ¿Por qué, hermano, no es lícito que nosotros, hermano, andemos manguanados con los inconversos? Porque fácilmente nosotros nos convertiremos a ellos, a sus inmundicias, que ellos a la santidad. Muchos creen, hermano, que para yo ganarme a papá y a mamá, yo debo participar en sus obras infructuosas. Y no, hermano, así no es. Para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por los buenos testimonios. Así es. Porque los inconversos pesan nuestro testimonio. Hermano, escuchamos comentarios a diario. Mire ese evangélico y dice ser cristiano y mire lo que hace. Hermano, que en vez de eso, hermano, ellos, hermano, tengan que glorificar a Dios. Que cuando nos traten mal, cuando nos digan que estamos haciendo así y aquello, sea mintiendo, porque nosotros vamos a permanecer fieles, y nadie tendrá, hermano, de qué acusarnos. Por tal motivo, ellos tendrán que glorificar a Dios a la postre. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. El capítulo 3 de Primera de Pedro también, verso 14 al 16, dice: alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados para responder, avergonzados los que blasfeman vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Aleluya. Oye, hermano, qué tremendo es esto, hermano. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian. Amén. Blasfemar en el contexto griego, hermano, aplicado en la conducta del cristiano, es calumnia. Alabado sea el nombre del Señor. Vuestra buena conducta en Cristo. Buena conducta. No va a estar, hermano, quien quiera, hermano, sabotear tu buen comportamiento. No falta quien, hermano, quiera burlarse de su buena conducta, de su porte como cristiano, pero párese firme, porque una de las ordenanzas que el Espíritu Santo diese a la iglesia a través de Pablo es: paraos firmes, ser firmes y constantes. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado, pues las iglesias que tienen la actitud de no aplicar disciplina, hermano. Nosotros aquí, hermano,
si aplicamos disciplina. ¿Por qué? Porque si no hay disciplina, los miembros terminan vagabundeados, terminan prostituidos, terminan, hermanos, llevando las enseñanzas de Jezabel. Alabado sea el nombre del Señor. Por el propio pastor que fue el alcahuete. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí viene, hermano, el descenso tremendo de la iglesia en Sardis. Capítulo 3, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Mira lo que le dijo, hermano, el Señor Jesucristo a esta iglesia. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Así es. ¡Qué progreso decadente! Palabras especialmente duras y fuertes tuvo Cristo para esta iglesia. Y en el siglo XXI, hermano, el Señor se está refiriendo a esta clase de iglesia, hermano, con rudeza. Palabra dura. Porque la palabra dura, hermano, es cuando dijese el apóstol Pablo a Jesucristo. Señor, qué palabra dura. Porque, hermano, habían comenzado 70 discípulos en el ministerio, alabado sea el nombre del Señor. Y al dar el Señor su palabra de corrección a la iglesia, se fueron 58, alabado sea el nombre del Señor. Hermano, tiraron la toalla a los 58, que se creía que había providencia, que había un futuro maravilloso en ellos. Y Jesucristo le tuvo que decir a Pedro, durante esta palabra, si quieren irse ustedes, váyanse. Amén. Y Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, tuvo que decir, Señor, tuvo que decir, hermano, Señor, pero ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida. Si esa palabra, a pesar de ser dura, es la única que nos da el monte para entrar a las bodas del Cordero. El que gobernaba esta ciudad fue el rey Croeso. Amén. Muy rico. Amén. Estoy haciendo un pequeño recuento. Pero luego, hermano, entraremos a la iglesia, hermano, de la Odisea, que es la que nos compete a nosotros, los cristianos, fieles y verdaderos de la iglesia del siglo XXI. Pero no la iglesia de montón, sino la pequeña manada que dice de Cristo. Porque desafortunadamente creen que porque son multitudes, que porque hay unos templos exuberantes, ahí está Cristo. Amén. Cuán equivocado está el pueblo del Señor. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Esta iglesia, hermano, se había retaguardado en su riqueza. Pero el Señor, hermano, no quiere que nosotros nos fijemos en ello. Amén. Ellos estaban ricos. Esta congregación estaba realizando obras. Oiga, hermano, porque podemos obrar, pero estar eliminados. Pero aquellas obras, declaró Cristo, no eran perfectas delante de Dios. Versículo 2. Sé vigilante. Amén. Gloria a Dios. Y confirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas
delante de Dios. ¿Será que Dios, hermano, ha sopesado, hermano, nuestras vidas, hermano, con relación a las obras y las ha hallado imperfectas? Porque podemos obrar, podemos hacer muchas cosas, pero el desagrado de Dios. Si te congregas, hermano, porque se agrada el venir a alabar y glorificar a Dios. Si, hermano, escuchas el sermón con gozo, con libertad, o lo está haciendo, hermano, con renuente corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Al nombre de Cristo damos gloria a Dios. Amén. Esta iglesia estaba funcionando a mil maravillas, pero no había vida espiritual. De ahí que ¿qué es lo que hace que la iglesia, hermano, reviva? Que resuciten aquellos cadáveres. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. El consejo que el Señor da, hermano, para los que están haciendo obras imperfectas, no obras, hermano, para ser salvos, porque ninguna obra nos salva, sino obras que dan testimonio de que somos salvos. El Señor recomienda, arrepiéntete. Recuerda aquellas palabras que habéis recibido y habéis oído. ¿Qué palabras es la que el Señor nos ha dado a nosotros y las hemos oído? Si es que las hemos recibido con agrado y si es que las hemos oído, hermano, con un corazón, hermano, dispuesto a obedecer. Porque triste y lamentablemente ahora viene la iglesia hipócrita, los que reciben el mensaje, pero en su corazón lo rechazan. Entonces, ¿por qué están en las congregaciones? ¿Por qué hay tantas multitudes en esas iglesias? Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Acuérdate de lo que has recibido y has oído, y arrepiéntete. Es el consejo que el Señor da a esta iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ellos podían engañar a los hombres, mas no a Jesucristo. Amén. ¿Por qué dice la parte B, hermano, del versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis? Yo conozco, porque es que el Señor conoce. Amén. A Él, hermano, no lo podemos engañar. Él sabe, hermano, qué es lo que lo motiva a venir a los cultos. Él sabe qué es lo que lo motiva a hacer esto y aquello en la obra. Él sabe, porque esta iglesia obraba, pero sus obras eran imperfectas delante de Dios. Amén. Por eso el Señor dice en su palabra, no erréis, Dios no puede ser burlado. Pues Jesucristo conocía sus obras y conoce las nuestras. Gálatas 6:7. Amén. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Yo conozco. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pues hablándole a los romanos, a la iglesia judía, a los romanos, el apóstol Pablo llegó y le dijo: el que siembra para la carne, segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Al igual que tantas iglesias actualmente, esta iglesia estaba mancillada, amangualada, manchada con las cosas del mundo.
Por eso, hermanos, nosotros tenemos que salir del común. Amén. En el trabajo, en el estudio, en el colegio, en la universidad, en la casa, en la vecindad, tenemos, hermanos, que salir del común. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero a pesar, hermano, y en todas las épocas de la iglesia cristiana, siempre ha habido un pequeño residuo. Siempre ha habido un pequeño grupo, hermano, de creyentes que se guardan para Dios. En esta iglesia había unos pocos cristianos fieles que no habían ensuciado sus vestiduras y andaban con el Señor en vestiduras blancas, los cuales eran dignos de estar en la presencia del Señor. Versículo 4. Mas tienes unas pocas personas, mas tienes unos pocos que son ignorados en la iglesia, que no han ensuciado sus vestiduras. Y ay, hermano, qué tremendo, y andarán conmigo. Qué bueno, hermano, que el Señor me tenga que decir, aquí en esta iglesia, en tal lugar, hay unos pocos que no estaban guardados con el mundo, que no han ensuciado sus vestiduras y que andan conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Y no andan de cualquier manera, andan conmigo por doquier en vestiduras blancas. Se dejan ver por el mundo que son diferentes al mundo. Alabado sea el nombre del Señor, porque son dignos de qué? De andar con el Señor. Porque andaban, hermano, con el testimonio en alto. Alabado sea el nombre del Señor. Sus vestiduras eran blancas. Estaban viviendo por doquier en santidad. Reflejaban a Cristo. Aleluya. En medio de esta iglesia muerta, llena de personas no regeneradas, esparcidos como flores en un desierto, estaba ese pequeño remanente de cristianos. Estos pocos no eran suficientes para cambiar la evaluación global de Cristo de que la iglesia estaba muerta. Ahí estaban esos pocos, pero eso no era suficiente, hermano, para que el Señor cambiara la evaluación de que esta iglesia estaba muerta. Y seguía muerta. Y seguía muerta. Porque ya vamos a entrar, hermano, que esta iglesia, este pequeño grupo, no bastó para cambiar la actitud de Cristo con relación al progreso decadente de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. No se había olvidado, alabado sea el nombre del Señor, de los que permanecieron fieles al Señor, porque el Señor no se olvida de los suyos. Amén. Al nombre de Cristo damos gloria. Hebreos 6:10. Por eso, hermano, en medio de la persecución, en medio de las críticas, en medio, hermano, de las acusaciones, usted sepa y entienda que el Señor no se ha olvidado de usted. Si todo lo que usted ha hecho, lo ha hecho para glorificar su nombre, recuerda, Hebreos 6:10, recuerda esto, hermano. Si usted lo ha hecho con amor, lo ha hecho, hermano, con un sincero corazón, sin fingimiento, alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Recuerde siempre, hermano, que todo lo que usted haga, obre para glorificar a Dios y ayudar a los hermanos, el Señor no se olvida. Amén.
porque incluso un vaso de agua no quedará sin recompensa. Amén. Romanos 11:15. Sea bendito el nombre de Cristo. Romanos 11:15. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Hay vituperio, hay, hermano, escarnecimiento a los hijos de Dios, hay malos tratos, pero no se preocupe, que el Señor, hermano, da vida a los muertos. Amén. Al nombre de Cristo damos gloria. Gloria a Dios, aleluya. Dios tenía su remanente aún en esta iglesia muerta. Habían algunos sinceros entre los hipócritas, algunos humildes entre los orgullosos, algunos separados entre los mundanos y algunas espigas de trigo entre las cizañas. Y ahí entra la iglesia de Odisea, capítulo 3, verso 14 a 22. Escribe delante de la iglesia en la Odisea. He aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras. Oiga, hermano, yo conozco tus obras. Amén. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Porque tú dices, mire cómo se crea la iglesia hoy día, que es la iglesia de renombre,